Muy buenas tardes a todas y todas. Y gracias, Lupita, y bueno, aunque no está presente, a la maestra Gabriela Delgado Sandoval, que tuvo a bien invitarnos al maestro Ángel Corchado y a una servidora en la elaboración del capítulo que corresponde a Psicología Social desde el enfoque existencial humanista. Es por eso que estoy el día de aquí hoy en representación de una forma de trabajo que habla, como decía la doctora Irene, de la riqueza y más bien de la pluralidad de marcos y enfoques teóricos y de ver y atender el fenómeno psicológico en diferentes espacios que no necesariamente se ciñen específicamente a personas, a lugares o individuos o grupos, ¿no? El objetivo básicamente del tema en el capítulo es precisamente el abordaje, ¿no?, de los fundamentos teóricos metodológicos de la psicología social desde un marco de referencia existencial humanista, de tal forma que apoye o coadyuve al conocimiento de este marco teórico. La siguiente, por favor. Como hace ratito nos comentaban, también, bueno, la psicología es por definición social. Tiene que ver con por lo menos en esta forma de abordaje se vive, de hecho, desde ahorita, desde una dimensión aplicada. Tiene que ver la propuesta de lo que en el capítulo se desarrolla y de lo que yo ahorita de manera general les vengo a comentar, con una visión aplicada a diferentes escenarios, básicamente educativos o en el caso particular, de espacios habitacionales multipoblados, como es la zona de El Rosario, la unidad habitacional del Rosario, que pertenece a al Estado de México, ¿no? Hay otra parte que pertenece a la delegación Azcapotzalco del Distrito Federal. Y bueno, eso a lo mejor parece ser un detalle como menos trascendente, pero sí habla de una diferencia significativa en el tipo de relaciones individuales, interpersonales y comunitarias que se juegan en esos espacios. Y además en ciertos momentos también de su historia y desarrollo interpersonal. La visión, pues, tiene que ver también con el reconocimiento de esa reflexión histórica de las relaciones que se entretejen entre los individuos y, bueno, con una fundamentación epistemológica que guarda o que retoma antecedentes de la filosofía existencial, que básicamente se va mudando de Europa a Estados Unidos y bueno, como a partir de los años 70, 60, finales de los 60 se va como involucrando y trayendo a México a través de espacios educativos como muy específicos y definidos, y cómo se ha ido involucrando en otros espacios educativos, entre ellos aquí en la facultad de la FES Iztacala, específicamente en la carrera. Tiene que ver con identificar o reconocer en este caso a la persona, ¿no? O sea, la unidad de análisis o de conocimiento y de abordaje psicológico se describe como la persona y las relaciones que entre ellas se van gestando y cómo eso tiene una dimensión desde lo social. También se reconoce la apertura a nuevos postulados, no necesariamente se centra en la sola visión humanista o existencial, se coadyuva o se reconoce la multiplicidad de marcos teóricos y filosóficos que intentan acercarse y aportar actividades que se relacionen con el desarrollo psicológico de la persona y de las personas, ¿no? La siguiente, por favor, y que además tengan que ver con sus necesidades sociales o su realidad social. En ese sentido, y en la lógica pues que se mantiene incluso en el nuevo plan de estudios,
se hace un entretejido entre la teoría o el marco teórico, la cuestión aplicada y también el módulo experimental, ¿no? Y cómo justamente a partir de esa dimensión experimental controlada o de investigación básica se pueden llegar a retomar cosas dentro de la diversidad y complejidad que entre los espacios de las personas se llegan a ver, a vivenciar y que se tienen además que resolver en ese momento con la población con la que trabajas. Y además en esta cuestión existencial lo que tiene que ver se identifica y se moviliza en el psicólogo en formación y que además tiene que aprender a afrontar, a resolver en ese momento y a no dejarse arrastrar ante la capacidad o la dimensión del fenómeno personal que tiene en ese momento la persona que está frente a él, ya sea de manera individual o de manera grupal. Esto es, reconocerme reconocido en el otro, en su propia problemática, en el reto que implica para esa otra persona que llega como en la figura de usuario del servicio que se ofrece, con los propios retos personales que vivo yo como psicólogo en formación o como psicólogo responsable, en el caso de los docentes, de esos estudiantes pasantes que llegan a las realidades sociales, ¿no? Ya sea, insisto, en espacios educativos o en espacios habitacionales o que incluso también pueden ser institucionales, en ambientes de hospitalización o incluso en espacios de inserción como más política, ¿no? Que pueden ser espacios de atención de las delegaciones del Distrito Federal o municipales, ¿no? Hablando específicamente ya del Estado de México. Entonces, en ese reconocimiento y en ese involucramiento de lo teórico, lo experimental y lo aplicado, se mueve y se reconoce la propuesta o la redacción del capítulo que tiene que ver con lo social desde una visión existencial humanista que se presenta de manera como muy resumida y acotada por tiempos y espacios en el capítulo de los materiales que la doctora Mares pues tiene a bien coordinar. La siguiente, por favor. En ese sentido, bueno, se ve, apenas si se ve, se retoman desde la psicología existencial humanista el ser y el estar en el mundo, ¿no? Las reflexiones personales que involucran a nivel existencial o de planteamiento filosófico personal, digo, tampoco es que haya que ser el gran filósofo como para de repente analizar y sentirse reconocido y doliente o sintiente ante la realidad que ahora tenemos o que se vive y que se gesta en el día a día. Una visión en el aquí y en el ahora, la situación presente y lo que en ese momento o en el momento actual está ocurriendo es el foco de atención. Sí, está permeado por cuestiones del pasado o de cómo el sujeto se alcanza a proyectar o no se proyecta en un futuro o en una meta o en un objetivo de vida. Pero desde el aquí y el ahora o el presente como primicia teórica. Hay básicamente dos partes que son las que están abajo, que son la tendencia actualizante y las actitudes básicas, que son la materia prima central desde este planteamiento de abordaje social del existencial humanismo. Esto es la capacidad de la persona que tiene como individuo de tender hacia el crecimiento o hacia la autoactualización, que es como se plantea desde este enfoque, y cómo las actitudes básicas llevadas a cabo en este caso por el psicólogo dentro del escenario de trabajo, ya sea individual o grupal, tiene como compromiso mantener, hacer presente y comunicar desde el lenguaje verbal y no verbal hacia la persona que está asistiendo al taller, a la atención individual o a una orientación educativa.
Las actitudes básicas, aunque no están puestas ahí, se las voy a mencionar, son la empatía, la aceptación positiva e incondicional y la congruencia. En ese entretejido que de manera básica y 100% vivencial o de juego de roles se va o se busca y se tiene que establecer desde el espacio educativo para poderlo llevar a cabo en práctica en los espacios de intervención o de acción social, permitan entonces que la psicología existencial humanista se lleve a cabo en este espacio, que permite entonces posibilitar la presencia de esa tendencia actualizante y que la persona vaya resolviendo sus situaciones, atendiéndolas, o bueno, empezando incluso desde algo que pareciera como muy sencillo, pero más bien termina siendo muy complejo, que es afrontando las situaciones que reconoce en ese momento como problema, que desde este planteamiento son situaciones que el propio proceso de vida lleva y que lo confronta en el día a día. Voy a permitirme leer una cita de Carl Rogers con la que se inicia el capítulo, que es: si puede ganar suficiente integración para manejar un problema de una manera más independiente, más responsable, menos confusa, mejor organizada, entonces él o la persona será capaz de manejar también nuevos problemas en la misma forma, pero integrada. Esto es atender y mantener o empezar a elaborar un proyecto de vida, ¿no? Porque no necesariamente siempre está como puesto allí. En esta cuestión de la realidad presente, ahora en pleno siglo XXI, hay diversas formas, proyectos, abordajes, propuestas de trabajo que permiten entonces atender al objeto de atención, que es la persona, las situaciones, problemas que identifica, y las estrategias de afrontamiento que puede, o las estrategias para vivir, ¿no?, en el día a día. En este sentido, desde el enfoque existencial humanista, también hay un involucramiento en la transformación de la persona como ciudadano. Esto es entonces reconocerme interviniendo o influyente en las relaciones con otros, en espacios públicos, en espacios que se entretejen o que pueden no entretejerse en términos de comunidad. Para hablar de comunidad no necesariamente tenemos que estar en un espacio rural o semiurbano. También lo que nosotros en el día a día, lo que ahorita tenemos incluso es el desarrollo y la convivencia con el común de los que están cerca o de los que están compartiendo este espacio institucional. Entonces, esto un poco como para identificar que al final de cuentas las comunidades institucionales y poblacionales tienen un factor común, que es su célula de origen, la persona. Entonces, en ese sentido no podemos dejar de ver esta cuestión de la propuesta de transformar a la persona y de reconocerse como ciudadano influyente e influido por las relaciones interpersonales que tiene con otras personas. Y en ese sentido, bueno, pues también reconocer que hay situaciones que actualmente estamos viviendo políticamente hablando, como la globalización y esta cuestión de la tecnologización, que también influyen o tienen un impacto en las personas y en sus relaciones. La siguiente, y ya estoy por terminar. Y bueno, de manera como de conclusión, como breve, pues, ¿no? En este sentido de la comunidad, del desarrollo interpersonal, de atender a la posibilidad actualizante o la tendencia autoactualizante del individuo como persona, pues también tocamos esta parte de la salud, el impacto entonces que tiene en términos de esa intervención y de ese atender a la necesidad o a la situación identificada como problema por la persona, y el alcance que llega a tener en planteamientos que teóricamente se describen ahora como el estrés, la ansiedad, los trastornos de pánico. En términos como muy particulares, sí puede haber especializaciones que se plantean desde
desde el desarrollo humano, que es como el seguimiento que dentro del enfoque existencial humanista se plantea ahora, ya no necesariamente desde una cuestión como de enfoque centrado en la persona planteado por Rogers o yendo incluso más allá de el fundamento existencial humanista. El desarrollo comunitario o el desarrollo del potencial de la persona habla del alcance que tiene en la salud, sobre todo en términos de intervención primaria, esto es, antes de que se presente o se desarrolle la cronicidad del problema, atender en espacios individuales o grupales a lo que en ese momento empieza a entretejerse, en términos como de una situación problema que de no atenderse puede llegarse a complicar y entonces requerir o demandar una intervención más especializada. Entonces, bueno, y además atendiendo que estamos con población de nivel de licenciatura, también es cierto que no podemos irnos a los espacios a atender de manera como tan específica. Eso se hará ya después conforme vaya avanzando el aprendizaje en términos como de posgrados, ¿no? o de especializaciones. En términos de lo que se plantea en la práctica avanzada o la práctica de avanzada como se describe en el plan de estudios a implementarse el próximo año, es en un nivel de intervención primaria con alcances en la salud y en la relación establecida a nivel de ciudadano, que ya planteaba yo hace ratito. La metodología, pues básicamente, ya hablando como en términos más académicos y de cómo se hace, pues todo esto que vengo de manera platicadita comentándoles, tiene que ver con un fundamento cualitativo, 100%, que tiene que ver con la investigación, acción participativa y reflexiva, esto es yo como psicólogo con el otro, y reconociéndome influido por la realidad que ese otro me plantea en el momento de estar trabajando con él. En ese sentido, bueno, investigador e investigado, en una relación horizontal en la que se reconoce sin por ello perder pues el papel de profesional de la psicología e interviniendo en ese espacio de intervención, ¿no? o en lo aplicado. Y bueno, la hermenéutica como un espacio en el que se enfatiza el diálogo, el significado y el reconocimiento de la solución o el planteamiento de las posibles líneas de atención y de intervención a la situación que se plantea como problemática. Sería toda mi parte. Muchas gracias.